Bien, damos la bienvenida entonces a esta nueva y última clase de este módulo y le damos la bienvenida a la profesora Jimena Dam. Hola, buenas tardes. Nuestra última clase, como menciona Geraldine. Espero que sea de su agrado y que les aporte a su desarrollo profesional, aunque sea un granito de arena. Voy a presentar la primera diapo. Bueno, para cerrar este módulo, vamos a dar la clase, vamos a iniciar la clase, ya consolidando los aprendizajes a partir de un análisis de caso. Y luego vamos a ver algunos conceptos claves para cerrar después con algunas cifras y datos que son relevantes conocer cuando uno quiere, ¿no es cierto?, desarrollar algún proyecto, aportar a las políticas para que desarrollen proyectos o situarnos desde nuestro propio trabajo de otra área que desarrollemos para tener un dato duro, ¿ya? Pero toda la información está en el SENADIS también. Bueno, ¿cómo vamos a consolidar estos aprendizajes? Analizando casos. Para eso hay grupos de 6 personas, ya están habilitadas para esas salas, van a tener que responder unas preguntas y al azar vamos a seleccionar algún par de grupos para que respondan, nos cuenten cómo les fue y después vamos a mostrar la respuesta. Muéstrame el caso 1 para leerlo. ¿Está ahí o no? Ahí sí. Aquí tenemos un caso que señala que Sandra tiene 10 años, tiene hipoacusia bilateral moderada. Esto quiere decir que esta niña tiene pérdida auditiva más o menos importante ya en ambos oídos. Ella es usuaria de lengua de señas, pero en su escuela no hay intérprete de señas. Aunque lee los labios, se pierde explicaciones cuando el profesor se mueve o habla rápido. En clases grupales, sus compañeros olvidan mirarla al hablar, y las actividades con audio, como los videos, canciones, le generan frustración. Su familia comenta que en casa se comunica mejor con lengua de señas, pero en el colegio nadie la domina. Aquí hay preguntas que dicen, ¿cómo evidencia, no es cierto, la estudiante Sandra restricciones en la actividad y o participación? Describan facilitadores y obstáculos y barreras presentes en el entorno y de acuerdo al modelo interactivo de la CIF, señalen si la estudiante presenta o no presenta discapacidad. Ese es el caso 1. El caso 2 corresponde a Luis, que tiene 12 años. Luis nació sin su pierna izquierda y usa una prótesis deportiva desde los 5 años. Asiste a una escuela regular donde las aulas, patios y baños son accesibles. Corre, juega fútbol con sus compañeros y sube escaleras sin dificultad. Sus profesores adaptan ocasionalmente algunas actividades físicas, pero Luis sugiere cómo hacerlo para no excluir. Su familia le ha fomentado ser independiente, aunque tiene una deficiencia física, estructura corporal alterada, su participación es plena y el entorno no le impone barreras. En este sentido, ustedes tienen que dar respuesta a las restricciones en la actividad y la participación, describir facilitadores que encuentren, barreras, de acuerdo al modelo interactivo, señalen si Luis tiene o no discapacidad. Esos serían los casos que van a conversar y a discutir en sus grupos de 6 personas, creo que los organizó Geraldine. Y después volvemos a la sala grande. Así es. Yo les acabo de compartir por el chat mientras la profesora iba leyéndoles el caso y explicándoles la actividad. Les compartí un print de pantalla del caso con las respectivas preguntas que tienen que trabajar de cada uno de ellos. Entonces les pido que antes de habilitar las salas, ustedes puedan rescatar del chat ambos casos, ¿ya? Puedan descargar las imágenes. Quería dar explicación, en el caso de Luis, más abajo aparece Javier, pero es Luis. Sí, es el Le cambié mismo. un nombre y ella es Luis.
No, Javier, es Luis, sigue siendo Luis. En el Bien, chat están ahora preguntando. entonces se van a habilitar las salas en pequeños grupos. Las salas van a estar para que ustedes tengan el ingreso manual, están hasta el número 26, que son las mismas, los mismos grupos que ustedes tienen habilitados en plataforma. Por lo tanto, una vez que les aparezca al medio de la pantalla que están habilitadas, ustedes ingresan al número de grupo que les corresponde, ¿ya? Si no recuerdan, pueden ingresar a plataforma, buscan el número de su grupo y se incorporan. Si alguien no se ha incorporado a grupo todavía, puede hacerlo en los grupos que todavía tienen cupo, que son el 19, el 22, el 24, el 25 y el 26. Bien, para el trabajo entonces tenemos 30 minutos. Yo les voy a avisar cuando ya les queden 5 minutos a través de un mensaje para que vayan cerrando, comentando las últimas ideas y luego se les va a cerrar, les va a llegar un aviso cuando les queden 60 segundos para que se les cierren las salas. Se habilitan entonces las salas en este minuto. Fíjense en el mensaje que les tiene que haber salido para que puedan ir ingresando a las salas de sus grupos. Al azar voy a decir un número. Voy a decir un número para que ese grupo me explique, nos comente qué análisis hicieron en relación a cada uno de los casos que se le presentó. A ver, al azar voy a decir el número 21. ¿Está el grupo? ¿Trabajó? ¿Tenía integrantes? Porque algunos estaban con menos integrantes. ¿Algún representante del grupo que nos comente? Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién habló? Con Claudia Salgado. Hola, Claudia, cuéntame. Efectivamente, trabajamos con nuestros compañeros, hicimos una especie de documento de apuntes para poder desarrollar la respuesta con las preguntas que se manifestaron. La Ya, verdad es que nos ubicábamos ya del grupo anterior de la tarea, así que es bastante llevadero tener un análisis de lo que ya estábamos manejando y lo que habíamos analizado en la tarea anterior. Eh, Expongo lo que pudimos ujú. identificar. Ya, con respecto al primer caso, ¿lo leo completo o lo dejo sin más? Solo la respuesta. La respuesta del primer caso era de Sandra, ¿no es cierto? Sí, el primer caso de Sandra, que tiene hipoacusia bilateral moderada. Identificamos que en la primera pregunta, que si existen restricciones en las actividades y o participación, sí presenta restricciones en la participación, tales como la dificultad para comprender lo que el profesor comunica, hablando desde el tema educativo y la capacidad de ella de absorber la información en la etapa por la que está pasando. Estamos hablando de primera infancia y de educación en nivel básico. También podemos identificar que una de las principales restricciones es el tema de la lectura de labios. Si bien es muy beneficioso para ella tener el conocimiento y tener la facilidad de poder leer labios para poder comunicarse y entender lo que se le quiere comunicar a ella, también es una especie de... A ver, voy a leer un poquito mejor, disculpen. Sí, lee nomás. Eh, Cuando se mueven o hablan rápido, obviamente las actividades grupales se dificultan porque sus compañeros, al no tener esa dificultad, olvidan muchas veces que hay que tener una atención especial con ella. Probablemente la mayoría del tiempo esos compañeros están pendientes de eso, pero hay momentos en que también por el tema de su edad y quizás por desconocimiento, al no haber un intérprete, pueden pasar por alto detalles para tener una comunicación efectiva con ella. Con respecto a los facilitadores, lo que le mencionaba antes Sandra, que es usuaria del lenguaje de señas,
tiene y conoce y maneja una forma efectiva de poder darse a entender y de recibir información. Si a eso le sumamos que ella también tiene la capacidad, como mencionaba antes, de leer los labios, la comunicación es relativamente buena en su nivel. Las barreras comunicativas en la escuela, que no hay intérprete de señas. Dicho sea de paso, en Chile debería haber al menos un intérprete de lenguaje de señas, aunque sea media jornada, cuando existe al menos un niño con problemas de audición. El profesor por momento se mueve o habla muy rápido, lo que interrumpe la comunicación de Sandra, y que recalcar de nuevo que sus compañeros muchas veces por la edad o por las actividades que están haciendo olvidan el mirarla de frente para que ella pueda identificar y descifrar la información que se está comunicando en el grupo en el que está participando. Con respecto al modelo interactivo de la CIF, identificamos que sí presenta una situación de discapacidad, ya que según la CIF se entiende como la discapacidad como la interacción de la situación de salud con el entorno. Ahí es donde está la barrera. Al presentar una serie de barreras comunicativas, sí presenta una situación de discapacidad que está definida dentro del modelo que da origen a la discapacidad sensorial auditiva. Ese sería el primer caso. ¿Describo el segundo? Escuchamos el segundo. Ya. En este caso hablamos de Luis, de 12 años, que tiene la condición de una pierna que tiene que usar una prótesis deportiva, para hacerlo más resumido. Lo primero, en las restricciones, dice, dentro de lo descrito, nosotros no identificamos restricciones en actividades con la participación de Luis, porque según la descripción del caso, la participación de Luis es plena. Al contrario, se identifica un entorno muy accesible, un grado de autonomía, que es parte de su personalidad también, importante, en la que Luis también sugiere adecuaciones para poder participar de manera igualitaria con sus compañeros dentro del contexto socioeducativo. Por lo tanto, la segunda identificación sobre los facilitadores y barreras del entorno, los facilitadores, identificamos que Luis usa una prótesis deportiva en la pierna izquierda desde los 5 años, por lo que la adaptación a la prótesis debería ser completa, ya que está acostumbrado, ha pasado más de la mitad de su vida con esa prótesis. Logra a través de esto acceder a todas las áreas de actividades del colegio donde está estudiando, aulas, patios, baños con accesibilidad que también le facilita la movilidad. Sus profesores ocasionalmente adaptan algunas actividades físicas, aceptando sugerencias y realizando mejoras para la participación efectiva de Luis. También es necesario mencionar que él fomenta y su familia fomenta que él sea independiente, por lo que mejora el sentido de eficacia de las personas y su entorno no le impone, según nosotros y nuestra identificación, ningún tipo de barrera. Así que barreras no identificamos en ese caso. Y según el modelo interactivo de la CIF, Luis no presenta una discapacidad como tal, debido a que todos los ámbitos que pudimos analizar, él no tiene dificultad en adaptarse. Recordar que el modelo habla no solamente de la posible discapacidad física, sino también de la capacidad de la persona de poder adaptarse a la vida diaria. Y en este caso, Luis está completamente adaptado. Muchas gracias, Claudia. Muy buena reflexión, muy buena. Y otro grupo al azar, a ver, tú, Yera, di un número. El número 9. Un representante o representanta del grupo 9. No me dejen mal con mi elección de número. Hola, El apoyo a la Yera. hola, por acá Sofía Muy Enríquez del bien. grupo 9. Hola, Sofía. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Ya, Cuéntanos. bueno, hicimos el caso 1 de Ujú. Sandra
Las restricciones que pudimos identificar con Sandra fue de que tuvo una comunicación limitada en la escuela con el docente y compañeros, restricción para realizar preguntas y comprender claramente las respuestas, ya que el profesor habla muy rápido, se mueve rápido, los compañeros no la miran al hablar, etcétera. Tiene un acceso restringido a la información auditiva, ya que dice que las actividades con audio, como las videos y canciones, le generan frustración, así que suponemos que no están adaptadas con subtítulos para ella. También tiene una interacción social restringida, por lo mismo que decía esto que sus compañeros olvidan mirarla al hablar, entonces eh, no sé, suponemos que a ella quizás también le cuesta el hecho de poder reunirse con ellos, Ujú. comunicarse de manera adecuada, poder expresarse con ellos. Y tampoco puede obtener una participación plena en las actividades educativas y recreativas. En cuanto a los facilitadores, consideramos que su familia es un facilitador, ya que a pesar de que ahí dice que Sandra tiene una discapacidad auditiva, su familia domina el lenguaje, la lengua de señas, inferimos, porque es su principal fuente de Mm. comunicación en su casa. Su habilidad de lectura labial, que ella la adquirió para poder adaptarse a su entorno no se adapta a ella, pero ella sí se adapta al entorno al dominar la lectura labial y su capacidad de comunicarse con lengua de señas. Las barreras que identificamos son actitudinales, de comunicación y políticas. Actitudinales, ya que los compañeros no la miran al hablar, el profesor habla muy rápido, se mueve rápido, lo que no permite que Sandra pueda leer sus labios, ni expresarse, ni comprender lo que dicen. Esto constituye un poco de discriminación, ¿no es verdad? De comunicación, ya que el establecimiento no cuenta con intérprete de señas para personas con discapacidad auditiva. También se evidencia que en clases eh, se muestran videos sin subtitular, eh, lo que hace que los subtítulos favorezcan la comprensión para Sandra. Políticas, ya que no existe un trabajo cooperativo por parte de los profesores que hablan rápido, no permite que Sandra obtenga la información necesaria para poder desempeñarse y resolver dudas en aula, no cumpliendo con las leyes como la ley de 20.609 y la 20.422, ¿cierto?, de discriminación. Y según el modelo CIF, sí presenta discapacidad, en funciones y estructuras corporales, tiene discapacidad auditiva, en actividades como limitación, tiene limitación de comunicación en la escuela, participación en restricciones, participación en clases y actividades educativas, factores ambientales, la escuela no maneja la lengua de señas chilena, y factores personales, discapacidad auditiva, capacidad para leer los labios y el manejo de lengua de señas. Así que ese fue nuestro análisis. La verdad es que alcanzamos a analizar ese, quedamos a medias con el caso Mm. 2. Bueno, muchas gracias, Sofía. Muy buen análisis ya acerca de las barreras y facilitadores. Ujú. Yo creo que con Gracias. eso es suficiente. Geraldine, yo creo que con dos grupos quedamos bien. Eh, Ahora la idea es, en el plenario, ¿no es cierto?, les voy a dar a conocer, yo creo que ya se manejan, porque era la idea en esta instancia de consolidar un poco los aprendizajes que han tenido en estas dos clases, que es tener bien asentado el concepto de discapacidad desde la mirada de las CIF, ¿ya? Y luego vamos a ver algunos conceptos que también a veces se tienden a confundir, pero es necesario incorporarlo en nuestro lenguaje para que nosotros también podamos, con este pequeño conocimiento, ir aportando en nuestros entornos laborales, familiares, sociales, etc. Entonces, en relación al primer caso, ya el caso de Sandra sí, ¿no es cierto?, tiene hartas restricciones para participar, ya, debido a que el entorno no le presenta acceso a la comunicación. Dentro del acceso a la comunicación es el más importante, porque una de las características de las personas sordas es que tienden a aislarse cuando no hay un medio de comunicación que sea compartido, sea cual sea. Pero este no es compartido, hay un intérprete de señas, pero cuando no está el intérprete de señas, por supuesto, se le va a dificultar mucho más participar activamente ya de los recreos, de las clases, si no hay una lectura labial que sea clara,
y que los estudiantes todavía y los profesores todavía culturalmente no estamos preparados ya para tener en nuestras aulas chicos sordos, porque para eso hay que tener conocimiento. Cómo se hace una clase sin mirar la pizarra, o sea, mirando la pizarra. Muchas veces eso se obvia y se sigue hablando y el profesor hace algunas anotaciones. Entonces, todo lo que vieron ustedes ahí restringe la participación, pero hay otros elementos que uno, si se le puede agregar más, van a ir restringiendo la participación ya con sus compañeros, con el profesor y la participación en el aprendizaje. Como bien les dije en algún momento, sin educación no podemos hablar de inclusión social. Ya la hipoacusia bilateral ya se las expliqué, ¿no es cierto? Y como facilitador es que como ellas tienen un sistema alternativo para comunicarse, también ese facilitador lo encuentra en la familia, que ellos sí dominan esta lengua de señas. Y como factor contextual, pero de carácter personal, también ella se frustra mucho y una persona cuando se frustra se bloquea. Aquí hay muchas barreras que se presentan. Y bueno, es una persona que tiene, desde el modelo de la CIF, es una persona que sí tiene discapacidad. ¿Mm? Entonces acá tenemos como facilitadores familia que maneja lengua de señas, disposición de algunos compañeros para interactuar con ella. Hay muchas barreras, pero una importante es cuando no hay un intérprete en la escuela, cuando hay desconocimiento de la lengua de señas por parte de la comunidad educativa, falta de adaptación de los recursos audiovisuales y las actitudes y muchos elementos más que se pudiesen aquí analizar desde el modelo de la CIF, ya donde señala, ¿no es cierto?, la relación que existe entre el sujeto y los factores tanto del contexto, pero los ambientales y los personales. Con respecto a, aquí hay el estado de salud, hipoacusia bilateral, alteración de la función auditiva, puede leer labios y usar lengua de señas. Ya como lo mencionamos anteriormente, la participación se ve limitada, los factores ambientales ya los mencionamos y factores personales también los mencioné. Por lo tanto, presenta discapacidad. La discapacidad no se explica por su condición de salud, sino por la interacción de un contexto poco inclusivo. Profe, El siguiente, ¿quiero hacer una consulta? ¿Puedo? sí, sí, Lo que pasa es que nosotros analizamos, bueno, en el caso 1, hablábamos dos cosas, pues como que en el contexto educativo sí se presentaría la discapacidad por todas estas barreras que todas han mencionado, pero que en su contexto familiar no se genera la discapacidad porque en el fondo en la familia sí maneja la lengua de señas, entonces ella sí se puede desempeñar ahí. claro. Podría ser también desde la mirada que en ciertos ambientes presenta más o menos discapacidad. Yo me imagino que en el hogar no todo es una lengua de seña compartida, porque tener una hipoacusia bilateral moderada es mucho más que tener un intérprete de señas. ¿Ya? Por eso puede que existan otras barreras, ya que no solamente siempre van a estar pendientes de ella explicándole lo que pasa. Ya si llegan visitas, no todos a lo mejor manejan la lengua de señas. Son personas que tienden a veces a aislarse por lo mismo, que tenga un manejo adecuado de señas, donde sí se van a sentir siempre integrados, incluidos cuando están con sus pares. Ahí es 100% y practican y comparten espacios recreativos comunes, van, salen, ¿no es cierto? Si están en una escuela donde todos manejan la lengua de señas también, por mencionarles algo. Ahí está Lilian, ¿sí, mi Lilian? Yo tenía una consulta, o sea, no respecto al caso, pero ¿cómo puede una persona sordomuda que el entorno no le presente barreras, que la comunidad no le presente barreras? Yo creo que igual es una tarea súper compleja porque ahí toda la comunidad, todo el entorno, todos tienen que tener una capacidad de poder traducir, tener los cursos de lenguaje de señas. Entonces, como que siempre en nuestro entorno
Siempre Sí, nuestro entorno va a ser una barrera. Bueno, sí, eso. totalmente de acuerdo. Una de las personas o de los colectivos con discapacidad que más difícil ha sido incluir son las personas sordas, porque tienen una visión de mundo distinta, para empezar. Ya, la escritura no existe para ellos, son símbolos. Alguna vez fue un congreso donde alguien inventó un sistema tridimensional para poder hacer las señas, ya, pero como ellos no pueden ser, uno no lo interpreta en general, no traduce literalmente porque no entiende a la persona sorda, porque han sido la primera lengua que ellos han tenido acceso, no ha sido la lengua de señas. Ya, yo creo que ahora los pequeños recién, siempre que la familia mientras pasa el duelo, ¿no es cierto? Acepten, van a empezar en la familia a tener una lengua de señas que va a ser compartida, pero la lengua de señas no es universal. Por región hay, a lo mejor puede ser compartida, pero hay grandes disputas por las comunidades sordas, por ejemplo, de Santiago, de Concepción, de Temuco, de Valdivia, que han discutido para llegar a consensuar, por ejemplo, que esto signifique, ¿no es cierto?, cuando yo indico con las manos una superficie, signifique mesa, pero otra comunidad sorda va a querer otro tipo de seña. He participado de esas instancias de discusión y bueno, con el tiempo eso ha ido aminorando un poco, pero sí hay discusión, porque cada uno desde su territorio quiere que sean sus señas, pero la lengua de señas no es universal en Chile, hay distintas lenguas, o sea, distintas señas para asignar algún objeto. Cuando yo veo las noticias también de repente trato de aprender y no es lo que yo sabía. Entonces, ha sido complejo por ese tema y porque la estructura de la lengua de señas es totalmente distinta a la estructura de la lengua oral. Así que totalmente de acuerdo que ha sido que vamos a encontrar barreras en todas partes para estas personas. Donde no es cuando están entre sus pares y que manejan la misma lengua de señas, en las propias comunidades sordas. Pero se ha avanzado, tenemos intérprete, alguien dijo si falta, debería haber en todo lugar debería haber un intérprete de señas, pero como sobre todo los adultos han tenido un retraso al ingreso de la edad escolar que ha sido tardía, también tienen un retroceso en tu desarrollo cognitivo, ¿ya? Por lo tanto, hay que ser un poco más concreto con las señas, no tan simbólico ni abstracto, que sean muy transparentes para que ellos las puedan entender. Este es un tema que podríamos estar hablando una hora, ¿ya? Pero sí ha sido lo más difícil, pero ya con que exista ya una lengua de señas que sea compartida en el hogar, que exista un intérprete en la sala, pero es mucho más que eso, ¿ya? Eso como para redondear. Lili, Lilian Macarena creo que dijo, quería decir algo. Ah, no, me quedé con la mano arriba, no. Ah, ya, ok. El segundo caso, Disculpe, sí, ahora vamos al segundo caso. disculpe, antes de que siga, ¿puedo hacer una Ah, consulta? perdón, Xiomara, no te había No, visualizado tu no se manito. preocupe. Lo que pasa es que yo tengo una amiga que está en lenguaje de señas acá en Valparaíso, entonces quería decir igual algo parecido, que ella me comentaba que no es lo mismo lo que ella aprende en Valparaíso que en otros lugares. Y quería saber si tengo la siguiente duda, si está bien, porque ella siempre me hace la aclaración de que, y siempre me corregía cuando hablábamos del tema, que no podía decir yo persona sorda muda, son personas No, sordas, no, para no es sorda absolutamente. muda. No, Entonces como aclaración, así como, no es decir sordo mudo, es una persona exactamente. sorda, Sí. Yo porque no es que no trabajé sepan. años con sordo y nunca conocí a una persona sorda muda. La persona muda es la que tiene dañadas sus cuerdas vocales. Nunca conocí a un sordo mudo, era sordo, porque tenía resto auditivo, porque podía gritar, podía emitir algunos sonidos, decía amá, amá, entonces le funcionan las cuerdas vocales. Con una terapia de habla adecuada puede hablar, ¿ya? Claro, Así entonces que nosotros como de manera como ya a nivel nacional siempre hemos dicho la palabra errada como sordo mudo y sí, tenemos que aprender a decir una exacto. persona sorda. Ustedes corrijan, ¿ah? Ustedes cuando ya tienen el conocimiento tienen que corregir, no son sordomudos, son sordos, y ellos hablan de la comunidad sorda. ¿Mm? Profesora, Ya. ¿Sí?
Soy Mauricio, ¿cómo está? Mauricio, hola, muy bien. Sí, qué bueno, soy profesor de profesión, pero ahora ya no Ujú. trabajo como profesor. Yo creo que también hay que ver el contexto de la educación actual chilena. Tenemos que pensar que dentro de una sala de clase un profesor está con 40 niños y 40 niños de 10 años. Entonces, sí, creo yo que aunque yo como profesor supiera lengua de señas, sería muy complejo que todos los demás niños pudieran seguir el ritmo para poder comunicarme con ella. Entonces, yo le decía a mi grupo que en realidad que el profesor manejara para mí no sería lo ideal. Sería lo ideal que hubiera otra persona en la sala que pudiera facilitar el aprendizaje de la niña, porque como dice usted, no es solamente que se comunique o no se comunique, sino que en realidad hay otros factores que también afectan y sin lugar a duda, sin lugar a duda, ese profesor debiese tener una capacitación total de todo, digamos, no solamente de poder comunicarse por lengua de señas. Entonces, siento Exactamente. yo que si bien tal vez los niños podrían integrar a la persona, siento yo que debiese ir más allá. Y también siento ahí Sí. que hay un error familiar porque habla de una hipoacusia moderada que se podría tratar a lo mejor con un audífono que en realidad lo puede dar hasta Junaev, acá en Chile lo entrega. Entonces, a los niños sobre todo, siento que ahí también hay como un poco de poca gestión, si se puede llamar así, de parte de la familia, creo yo, a modo personal, por Sí, supuesto. sí, bueno, el audífono no siempre es la solución, ya porque hay que estar permanentemente adaptándolo, ajustándolo, y los niños no saben hacerlo. Fue una discusión por mucho tiempo. No es la solución el audífono, en algunos casos sí da resultado, pero una hipoacusia bilateral es más complicado, hay más pérdida auditiva, que a veces no es funcional para hablar, que no escuchan la zona de la palabra hablada, sino que escuchan a lo mejor otros sonidos que son más graves. Ya, pero no es un curso de señas ni de audición. Vamos a seguir avanzando por el tema de tiempo. Ya aquí podríamos estar una hora, como les dije, hablando hasta dos sobre el tema de las personas sordas. Gracias por sus aportes y sus inquietudes. El caso 2, bueno, ya lo mencionaron el primer grupo, efectivamente, aquí nosotros encontramos muchos facilitadores, ¿ya? En el contexto, barreras no hay, es un entorno, pasa a la siguiente, Yera, es un entorno bastante accesible y el niño también tiene ciertas características, ¿no es cierto?, personales del desarrollo de la autonomía, desde pequeño los padres, ¿no es cierto?, trabajaron con él, usó prótesis a temprana edad. Entonces, facilitadores, aparece ahí la prótesis que es deportiva y es funcional, accesibilidad a la infraestructura escolar, el apoyo de la familia, como hablamos con algún grupo la clase pasada, como al recibir la noticia que el niño no viene bien, a veces se tiende primero la negación y después se toma la decisión de apoyar cuando ya se empieza a aceptar y pasa tiempo y adaptaciones que hace, que él mismo sugiere. Se dan cuenta que su autoestima es distinta y que a lo mejor otro niño podría tener una autoestima baja por lo que, por su pierna, pero él no tiene, porque de pequeño tuvo un hogar protector en el buen sentido, promoviendo la autonomía, que es importante. Entonces, Barrera aquí no podríamos observar y como tiene acceso a participar, ya no tiene restricciones en la participación, desde la CIF estaríamos hablando que no tiene discapacidad. Bueno, vamos a avanzar. Algunas Pero, conceptualizaciones previas, ¿sí? disculpe, es que con respecto al caso 2 quería comentar algo que quizás lo Sí. entendimos de otra forma, porque en alguna parte ahí en el escrito sale que si bien ocasionalmente adaptan algunas clases para que él participe de la educación física, decía ¿Mm? que es Luis quien indica qué adaptaciones pueden hacer. Sí. Entonces nosotros consideramos que igual, si bien en general se percibe como muy buena adaptación y facilitadores en el colegio, eh,
al no ser el profesor quizás quien lleve preparada, ¿cierto?, la clase para que él participe con todos sus compañeros, porque nosotros entendimos que quien adapta las actividades es el mismo usuario, no el profesor, pero no sé si estaba bien escrito de esa manera. No, lo que ocurre es que aquí, cuando el niño es autónomo, o el joven, o la misma adulto, ya, y los factores personales le permiten, ¿no es cierto?, tener autonomía, una buena autoestima, se supone que aquí entre ambos, ¿ya? Esa es la idea, que ambos aporten en estos apoyos. Yo recojo la información del sujeto, del niño, que necesita. Después eso se va incorporando desde manera individual, de forma autónoma, de forma proactiva, va también dando a conocer cuáles son sus requerimientos. Como cuando les contaba el ejemplo de la silla de ruedas, cuando pasamos una zona de ripio, yo puedo preguntar, ¿te ayudo? Me va a decir no o sí. O bien la misma persona se va a dar vuelta y me va a decir, oye, señora, ¿me puede ayudar? Por supuesto. ¿Ya? Entonces, pero sí hay un entorno en relación al anterior mucho más, o sea, desde pequeño se empezó a ayudar. Y sí, tienen razón, este podría ser una barrera, pero como él tiene factores de carácter personal, ¿ya? Ayudan a que no exista la barrera, porque él mismo así sabe, yo necesito esto. No sé si quedó clara la explicación. Sí, Ujú. Como una oportunidad de mejora la planificación. Sí, también, por supuesto. En todos los casos hay oportunidades de mejora, ¿ya? Pero es lo más cercano a un ambiente accesible. Bueno, vamos a ver algunas conceptualizaciones previas, por ejemplo, de la discapacidad. Em, ya lo sabemos que no es un atributo interno de la persona, sino una experiencia. Esta experiencia que se vive el día a día, lo que experimenta el sujeto en el día a día, y no básicamente está dado por una deficiencia, sino precisamente por las restricciones o los aspectos que favorecen su desarrollo o su inclusión plena a la escuela, a la sociedad, al deporte, a la recreación, al transporte, etcétera. No tiene una causa específica por lo mismo que hemos mencionado anteriormente, se presenta en un continuo, ¿ya? Así se señala siempre, que va desde personas, se habla de personas que no tienen discapacidad hasta una discapacidad severa, leve, moderada, severa. Y es universal, lo que significa que todas las personas en algún momento de nuestras vidas, ¿no es cierto?, vamos a tener algún grado de discapacidad o en algún punto, ¿no es cierto?, de nuestras vidas nos vamos a encontrar y lo hemos vivido como lo conversamos en algún momento. Ahora hay tres conceptos que yo sé que lo vieron indirectamente con Geraldine y que es bueno clarificar porque a veces algunos se usan como sinónimos, que todavía lo usan como sinónimos. Vamos a empezar con la segregación, que es el que yo sé que tienen claro, ya que la segregación implica separar a las personas de distintas, ¿no es cierto?, etnias, religiones, y en este caso de estos colectivos, ¿no es cierto?, de las personas con discapacidad. Por mucho tiempo las escuelas especiales surgieron, avanzaron, crecieron y tenían un currículum paralelo que era distinto ya al currículum que se veía en la educación común. Ya por lo tanto, si bien en esta etapa se consideró la educación especial dentro del sistema educativo, porque en los años 70 la educación especial no era tema del sistema educativo porque eran personas que no iban a aportar a la sociedad. Ya ese era así, en esas palabras textuales, creo que soy mucho mayor que ustedes y viví esa parte, estudié de un modelo muy clínico. Entonces, pues así como se fueron creando estas instituciones como privadas, pero siempre separando a las personas. En la escuela, aún sí, la escuela especial de sordo, de ciego, con trastornos motores, con retos múltiples, con discapacidad, trastornos psiquiátricos, pero todo era distinto. Iban por carriles diferentes, sobre todo en educación. ¿Ya? Y se les preparaba para un oficio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no se consideraban sujetos de derecho, porque la inclusión social no existía. Los niños generalmente eran recluidos a las escuelas especiales y en las casas eran bien escondidos. No eran niños como uno ve ahora que la mamá anda con el niño con síndrome de Down. Vemos a niños con su familia en silla de rueda y que tienen parálisis cerebral y se les nota por su cabeza que está dada vuelta a un lado,
pero no, ya no se avergüenzan como en esta época. Luego, avanzando ya en el concepto de integración, ¿y era pasa integración? Bueno, en la integración, si bien es cierto, nosotros tenemos integrados a los niños, pero el foco está en la escuela, por ejemplo, en los niños que tienen discapacidad. Los recursos van para los niños que tienen, me carga hablar de esto, los NEP y los NET, ¿ya? Necesidades educativas especiales. Entonces, unos tienen una subvención, los otros tienen otra subvención. Para adquirir a eso se necesita un diagnóstico, el diagnóstico claro, bien preciso, etc. Entonces, aquí también nos estamos moviendo, como les señalé en la clase anterior, en dos miradas. La médica, clínica, rehabilitadora, el diagnóstico cobra relevancia. ¿Por qué? Por la subvención, ¿ya? Y por otra parte, integración, ¿ya? Donde están los niños separados, pero están juntos. Ya no están estudiando en una escuela o en un liceo aparte, pero están formando parte de un mismo liceo. Pero aquí hay situaciones especiales. No se piensa en todos. La integración está pensada en las personas, niños, jóvenes que viven una situación de discapacidad y también pensando en el diagnóstico que tiene. Por ahí se centra en el diagnóstico, entonces ahí nos estamos moviendo. Aquí la persona se tiene que ir adaptando al contexto, ya sea al contexto educativo, porque ya están integrados, al contexto social, a los contextos recreativos, deportivos, las personas no tienen problema porque están integradas. Pero el medio ha ido avanzando para lograr la inclusión, falta mucho todavía, pero eso es la integración, porque el foco está en ellos. Ellos han ido adaptando ya a los diferentes entornos. Luego, con la inclusión está pensada para todos. ¿Ya? Una escuela que acoge a todo el mundo, es un establecimiento educativo que tiene como pilar fundamental una cultura inclusiva. ¿Ya? Esa es nuestra visión, esa es nuestra meta, que en años luz, no sé en qué momento la vamos a lograr, es tener una visión común, ¿ya? Mirando la diversidad y considerando que todos somos distintos. Y por lo tanto, aquí hay problemas comunes que hay que resolver en equipo, donde la cooperación es un valor importante, donde la diversidad y la diferencia también es un valor que enriquece las relaciones humanas. ¿Ya? Aquí la inserción es total porque es incondicional, porque todo, desde nuestras mentes hasta los accesos, son inclusivos. No hay separación, se está pensando en todos, siempre. Por lo tanto, esto sí que requiere rupturas importantes en los sistemas tradicionales. ¿Ya? Aquí hay transformaciones profundas en lo que son las políticas, partiendo de ahí, y lo más importante es nuestra mentalidad, ¿ya? Porque todavía no tenemos mucha información, no tenemos mucho conocimiento y no tenemos muchas experiencias, ya, que nos permita tomar esto con normalidad y que fluya. Y todavía no entrampamos hasta nosotros mismos en nuestro lenguaje, ¿ya? No disfraza acá las limitaciones porque son reales, existen. En algún momento se hablaba de capacidades distintas, que las mismas personas con discapacidades decían, oye, nosotros no somos superhéroes. Ya la persona sorda decía, no nos digan sorditos si somos sordos, y ellos se sentían orgullosos porque tenían su comunidad. Las personas ciegas también. ¿Ya? Entonces uno empezamos a transitar nos fuimos con el péndulo de un extremo a otro, donde no nos atrevíamos a decir, la persona tiene discapacidad o deficiencia, ¿cómo lo nombramos? ¿Ya? Pero ahora en la inclusión sí, se reconoce las limitaciones, se llevan a cabo acciones a nivel política y de otras índoles para que la accesibilidad al estudio, al trabajo, a la recreación, al transporte, a los medios de comunicación, sea pensando siempre en todos. ¿Ya? Y en las escuelas deberían existir los recursos para todas las personas, ya no que esté supeditado para un grupo. Esa es nuestra gran visión, lo que queremos, hacia allá vamos. ¿Mm? Bueno, ahora les voy a mencionar algunas cifras. Ya, este es el tercer estudio nacional de la discapacidad. El estudio completo tiene 200 hojas. No se asusten, vamos a mostrar algunos datos. Para que ustedes tengan acceso, porque es importante hablar de cifras, que vean, que las estudien y las analicen, pues ustedes van a tener que levantar proyectos de inclusión, proyectos grandes o tal vez proyectos chicos o proyectos personales para
para lograr la inclusión de las personas con discapacidad a los distintos ambientes donde ustedes trabajan, y para eso necesitamos un dato duro. Ya decir, hay tantas personas que tienen discapacidad, hay tantas personas que no tienen estudio, hay tantas personas que no acceden al empleo, hay tantos niños, hay más adultos, ya, pero con el dato duro usted puede postular un proyecto, si no, por la intuición no se puede, por el pincómetro tampoco. Entonces aquí vamos a mostrar una tabla, ya, que dice porcentaje de población de 2 años y más según grado de discapacidad. Entonces, sin discapacidad hay un 83% de personas. Con discapacidad moderada hay un 5,9%, con discapacidad severa un 11,1%, que no es un porcentaje menor, es decir, hay 2.146.044 personas que tienen una discapacidad severa. Luego, en otra tablita, ya es un gráfico en realidad que representa este porcentaje en un círculo azul, marcado con rojo, las personas que tienen discapacidad severa, con celeste el 5,9% y el 83% que es una persona sin discapacidad. Avanzando en los otros datos, aquí en este gráfico vemos el porcentaje, que son estos gráficos de barra, ¿no es cierto? Marcado con celeste las personas con discapacidad y en azul las personas sin discapacidad. El porcentaje de población de 2 años y más según sexo y discapacidad. Aquí vemos que las mujeres ya es representado con un 20,4% y los varones con un 13,6% que tienen discapacidad. Ya aquí las damas parece que tienen más discapacidad. Con respecto al porcentaje, ya hay en mujeres hay 1.998.159.000 personas, ya que son mujeres que tienen discapacidad, y los hombres 1.293.443 personas, representando el 13%, ya que tienen discapacidad. O sea, hay bastante diferencia. Aquí vemos un gráfico que representa porcentajes de población de 2 años y más, según tramo de edad y de discapacidad. Este gráfico, que es de barra, con azul oscuro representa a las personas sin discapacidad y el celeste nuevamente personas con discapacidad. Entre los 2 y 17 años encontramos con discapacidad a un 14,7% de personas en relación a un 85,3% personas que no tienen. Entre los 18 y 29 años hay representado un 9,9% de personas con discapacidad. Entre los 30 y los 44 años lo representa un 11,7% de personas con discapacidad y sin discapacidad un 88,3%. Entre 45 y 59 años, aquí aumenta, hay un 17,5% de personas que tienen discapacidad y sin discapacidad un 82,5%. Y esto aumenta con personas de 60 años y más, 60 y más años, con un 32,6% versus un 67,4% personas que no tienen discapacidad. Aquí podemos ver que a partir, ¿no es cierto?, de los 45 aumenta, y como actualmente las condiciones de vida de las personas han aumentado, ya la persona antes era concebida vieja a los 70, las personas todavía están activas, pero hay mayor cantidad de personas que viven a los 80, a los 90, 95, 92, 93, 97, que claro, uno ve en las calles a personas, ¿no es cierto?, con movilidad reducida, que está acompañada siempre con algún cuidador que lo saca a pasear para que movilice sus extremidades inferiores, por mencionarles algo. Entonces esto ha ido aumentando. Yo creo que aquí tenemos un desafío, todos los profesionales, por avanzar en ese sentido de cómo vamos a ir dando apoyo a estas personas ya que han ido incrementando su discapacidad.
Y con respecto a los niños menores también, como las tasas de sobrevivencia, que antiguamente un niño si nacía con una discapacidad por falta de cuidado era muy prematuro, moría, ahora esos niños prematuros sobreviven, ¿ya? Y muchas veces tienen retos múltiples. Consulta ¿Pena? que de presente, alguien está haciendo una pregunta. Sí, pero le acabo de responder. Pero hay otra Ah, consulta ya, me perdí ahí. eh, de Francisca Tornini. Dice, ¿eso es en Chile según el Senadis? Sí, en Chile, el último estudio que se hizo el 22, porque el anterior quizá salió hace poco, porque el anterior era el 2015 y el anterior fue el 2004. Así que este es el último y está en la página del Senadis completo. Son 200 hojas para que tengan Aquí le ahí enviaron lectura recreativa. aquí le enviaron el link una persona. Y Ya, muy bien. Francisca igual vuelve a preguntar y dice, ¿son las personas que tienen su credencial o certificado únicamente? No necesariamente. Aquí se consideró a través de una encuesta, ¿no es cierto?, para recoger la información, porque no todas las personas incluso tienen claridad de las leyes que existen a favor de ellas mismas. Hay un desconocimiento, según lo que plantea el Estudio Nacional del Senadi. Aquí hay una encuesta que se hacen directamente a las personas, las personas, perdón, con discapacidad y también a los cuidadores. Ahí van a leer y van a encontrar mucha información interesante, que hay digamos, algunos porcentajes que voy a mostrar, pero los invito a leer, ya, porque es bien interesante. Perfecto. Jimena, hay tres manos levantadas. Sí, si quieren aportar, Y fantástico. además, solo para mencionar, son las 8:27. Entonces, no sé si quieres continuar y dejamos las manos levantadas para Ya, me final. parece después, sí, dejémoslos para el final. Perfecto. Ya avancemos, ya eso hablamos de la población. Los tramos por discapacidad este está relacionado con lo anterior, así es que ahí no da el número, ¿no es cierto?, de personas, pero si uno ve cómo el de 30 a 44 años y de los 60 y más años va aumentando, ya la cantidad de personas. Y también aquí alguien menciona el diagnóstico TEA, no, sí es considerable, por eso vamos a tener que trabajar y tomar conciencia de esto, ya no es un tema que se obvie dentro de las políticas públicas que hay actualmente. Avancemos, Yera. Ahora por tramo de edad y sexo, por ejemplo, con respecto a los varones y las damas, aquí están los gráficos de barra en rojo, mujer, y en azul, hombre. Por ejemplo, de todas 17 años, los hombres, ¿no es cierto?, tienen, no es muy significativo, más discapacidad, hay un número mayor. Entre 18 y 29 años, las mujeres ya tienen un mayor porcentaje en presencia de un 12,4, a diferencia de los varones, de un 7,4, entre 30 y 44 años. Aquí tenemos las mujeres nuevamente con un 14,8, que hay un poquito más grande la brecha con respecto a los varones, que es un 8,8. Entre 45 y 59 años, es de 12,8% los varones y un 22,1% las damas. Y entre los 60 y más años, los varones representan un 26,2% y las mujeres un 37,8%. Es decir, aquí prevalece más las mujeres, excepto entre los 2 y 17 años. Avanzamos. ¿Me puede leer, Geraldine, que ni yo veo la letra tan chica? Traté de hacerlo más grande, pero se difuminaba y no se leía bien. En la región de Arica y Lee el Parinacota, título, que a mí me lo tapa aquí no lo leo. ok, Que es por región. es la tabla, exacto, es la tabla de porcentaje de población de 2 y más años según discapacidad y región. Entonces, si partimos por la región de Arica y Parinacota, hay un 85,7% de la población sin discapacidad y un 14,3% con discapacidad. Al principio aparece el N, que es el número de personas que equivale al porcentaje. Luego, en la región de Tarapacá,
hay un 88,6% de personas sin discapacidad y un 11,4% con discapacidad. En Antofagasta hay un 91,9% sin discapacidad y un 8,1% de personas con discapacidad. En la región de Atacama hay un 83,5% de personas sin discapacidad y un 16,5% de personas con discapacidad. En la región de Coquimbo hay un 90% de personas sin discapacidad y un 10% de personas con discapacidad. En la región de Valparaíso hay un 84% de personas sin discapacidad y un 16% de personas con discapacidad. En la región de O'Higgins hay un 85,3% de personas sin discapacidad y un 14,7% de personas con discapacidad. En la región del Maule hay un 86,7% de personas sin discapacidad y un 13,3% de personas con discapacidad. En la región del Ñuble hay un 78,4% de personas sin discapacidad y un 21,6% de personas con discapacidad. Aquí ya comienza a aumentar. En la región del Biobío hay un 78,3% de personas sin discapacidad y un 21,7% de personas con discapacidad. Creo que es la región que mayor porcentaje tiene. En la región de la Araucanía hay un 79,5% de personas sin discapacidad y un 20,5% de personas con discapacidad. En la región de Los Ríos hay un 80,5% de personas sin discapacidad y un 19,5% de personas con discapacidad. En la región de los lagos hay un 83,3% de personas sin discapacidad y un 16,7% de personas con discapacidad. En la región de Aysén hay un 81,1% de personas sin discapacidad y un 18,9% de personas con discapacidad. En la región de Magallanes hay un 90,7% de personas sin discapacidad y un 9,3% de personas con discapacidad. Finalmente, en la región metropolitana hay un 81,7% de personas sin discapacidad y un 18,3% de personas con discapacidad. Bueno, ahí se ven bien marcadas las regiones que donde prevalece más ya la discapacidad en relación a otras. Por ejemplo, en la Araucanía hay 204.636 personas. Ya acá en Valparaíso también hay un alto hay 313.190 personas. Ya, y así se va aumentando en algunas regiones más que en otras. Entonces, en cada región hay desafíos importantes. Sigamos con la otra. Acá aparece un gráfico, ¿no es cierto?, que porcentualmente señala un porcentaje que sin discapacidad corresponde a un 82,4%, personas con discapacidad leve a moderada un 6,2% y personas con discapacidad severa, que es importante el número, con el 11,4%. Ya el total de población en Chile es de 15.355.960. Avancemos, luego tenemos aquí ya personas con discapacidad leve a moderada, representado con el color celeste, y personas con discapacidad severa, representado con el color rojo. Ya en las mujeres, esto se representa con el 21,9% y el hombre 13,1%. Ya, severo en el hombre es un 8% y en las mujeres, en lo severo, la discapacidad severa está representada como un 14,6%. Es decir, no es un porcentaje menor en relación a los desafíos que implica, los retos que tenemos para implicarnos nosotros con esta información y hacer algo.
Bueno, aquí de Arica a Parinacota, ¿no es cierto? También aparece nuestro Chile largo y angosto. También hay diferencias, no los voy a leer todos, relevantes entre Arica y Parinacota hasta llegar a Magallanes, donde se destaca, ¿no es cierto?, que en Ñuble, por ejemplo, hay un alto porcentaje de personas que tiene de una discapacidad severa, ya también en el Biobío, la Araucanía, Atacama, Ñuble, por esas regiones son donde hay más prevalencia de ese tipo de discapacidad severa. Con respecto a los adolescentes, niños, niñas y adolescentes con discapacidad, según el tramo de edad y sexo, encontramos ya entre 2 a 5 años hay un 15,3% correspondiente a varones y 9,8 niños que son mujeres, niñas, digamos, que tienen discapacidad. Con respecto a la edad de 6 a 13 años, hay un 16% que corresponden a varones y un 12,8% que corresponden a las damas. Y los adolescentes entre 14 y 17 años, el 13,4% en esta edad corresponde a los hombres y a las mujeres un 20,3% está representado ya en esta edad. ¿Qué ocurre a nivel laboral? ¿Qué está pasando? Algunos datos. Ocupados, ya aparecen las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Tenemos personas sin discapacidad y con discapacidad. Nuevamente el azul marca a la persona sin discapacidad y con discapacidad el celeste. Ya están ocupados, es decir, que están activos, ya sea una actividad libre, ya o bien contratados con algún tipo de empleo, corresponde al 40% en relación a las personas sin discapacidad con un 62,1%. Los desocupados, ya aquellos que están sin trabajo, que están buscando trabajo, ya se encuentra un 3,9% de personas con discapacidad y un 5,8% de personas sin discapacidad que están en esta situación de buscar trabajo, ¿ya? Y los inactivos que por diversas razones no están buscando trabajo y no van a trabajar, corresponde a las personas con discapacidad, un porcentaje importante son el 56,1%, y en las personas sin discapacidad un 32%. Con respecto a las personas sin discapacidad, está marcado aquí con azul, con celeste, con persona leve, moderada, y ¿cómo se llama? Persona con discapacidad severa en rojo. Entonces, sin discapacidad tenemos un 32,0%, un 32,0%, un 41,0% de leve a moderada, y un 64,4% de personas con discapacidad severa. Hay algo que me tapa. ¿Qué ocurre en educación? Aquí nosotros, a ver, voy a ponerlo acá, aquí no sé qué es, ya. Aquí en este gráfico, distribución de la población adulta por nivel educacional, según situación de discapacidad, encontramos que sin educación formal, aquí me tapó un comentario, la tendencia es en esas regiones puede estar asociada, ya, después vamos a hacer esas consultas, nos van a hacer esos aportes. Sin educación formal, que serían las personas sin discapacidad en azul nuevamente, corresponde al 1,1% y las personas con discapacidad sin educación formal un 5,4%. Con respecto a la básica incompleta ya de esta población adulta, la persona sin discapacidad un 8,3% y las personas con discapacidad un 19,3%. La básica completa, las personas sin discapacidad representan un 8,0% y un 12,6% las personas con discapacidad. Media incompleta, un 11% las personas sin discapacidad y un 12,9% las personas que sí tienen discapacidad. La media incompleta
aparece las personas sin discapacidad un 32,4% y las personas con discapacidad un 24,4%. La superior incompleta, las personas sin discapacidad un 16,1% y las personas con discapacidad con un porcentaje de un 9,8%. Y superior completa un 23,0% completa y superior completa, las personas con discapacidad corresponde a un 15,7%. Esos son los estudios. En relación ahora a la educación parvularia, educación especial, educación básica y media, tal vez no se observan diferencias significativas. A lo mejor en la educación parvularia hay un mayor porcentaje, ¿no es cierto?, de un 13,5% de las personas sin discapacidad y un 9% de los niños en realidad ya con discapacidad. Educación especial, un 0,5% de las personas sin discapacidad y un 4,5%. Aquí hay más diferencia en relación a la educación básica. Uno ve que es poca la diferencia, y la educación media. Aquí encontramos mayores diferencias entre la población sin discapacidad y con discapacidad. Este gráfico muestra un porcentaje de la población con discapacidad que asiste a un establecimiento educacional según tramo de edad y sexo. Entonces, el varón entre 4 y 5 años, ¿ya? Tenemos un 92,4% y la mujer un 84,3%. Entre los 6 y 13 años, ya los niños representan un 98,8% y las damas un 99,6%. Y después, entre los 14 y 17 años, un 87,9% los hombres y un 99,3% las mujeres. ¿Qué ocurre con la salud? Bueno, aquí habla de porcentajes de personas adultas con discapacidad según enfermedades o condiciones de salud. Ya, enfermedad o condición permanente. Aquí hay muchas que se señalan como la pérdida de visión, con un 44%, presión arterial alta, 42%, problemas o trastornos del sueño, vigilia, un 36%. Luego bajamos un poco a enfermedades tiroideas, un 14%, enfermedades reumatológicas, un 11%, problemas de salud crónica, un 9%, incontinencia urinaria, 9%, y así vamos bajando. En la otra diapositiva sigue, hay más información, eso me explicó la letra. Ya, trastorno por déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad, un 8%, enfermedades a la piel, un 7%, sordera 4%, demencia 4%, bipolaridad 2%, ceguera 2%, trastorno alimentario, etc. Ahí vamos bajando, esta era una enorme lista. Ya, epilepsia un 2%, problemas o trastornos por consumo de alcohol 2%, y ahí todo hay una lista de otras, ¿no es cierto?, enfermedades por consumo de droga, lesión medular, enfermedad neuromuscular, esquizofrenia, autismo, sordoceguera correspondiente, ¿no es cierto?, que tienen estas condiciones de salud, de un 1%. ¿Qué ocurre con los niños, niñas y adolescentes? Un 60,2% ya de personas sin discapacidad no tienen enfermedades, y las personas con discapacidad representa un 18,9%. Tiene una enfermedad, una persona sin discapacidad, un 27,1%. Tiene una enfermedad, una persona con discapacidad, representado por un 26,3%. Tiene dos enfermedades, ¿ya? Una persona sin discapacidad, un 8,2%, y un 19,5% de las personas con discapacidad tienen dos enfermedades. Tienen tres o más enfermedades, aquí es notoria igual que lo anterior, de dos enfermedades, la brecha existente entre las personas sin discapacidad y con discapacidad. Tres o más enfermedades corresponde a un 35,3%
de las personas que tienen discapacidad, a diferencia de que las que no tienen discapacidad, está representada solo por un 4,5%. Es decir, que tiene una discapacidad y a eso le agregamos otras situaciones de salud, como una discapacidad intelectual con otras alteraciones, ya que a veces son muy graves. A nivel mundial, aquí tenemos también, como lo señalan, que se calcula que 1.300 millones de personas, es decir, una de cada 6 personas en todo el mundo sufre una discapacidad importante, incluido casi 240 millones de niños o niñas. Es decir, esto va en aumento y vamos a tener que hacer como sociedad ya algunas modificaciones en nuestras prácticas, en nuestra mentalidad, en las políticas, ya. Como decía, la inclusión requiere transformaciones importantes, sustanciales. Algunas personas con discapacidad mueren hasta 20 años antes que las personas sin discapacidad. Ha subido la tasa de morbilidad y ya, sí, exactamente. Hay muchas variables que inciden en esto. Las personas con discapacidad tienen 2 veces más riesgo de desarrollar afecciones como la depresión, el asma, diabetes, ictus, obesidad o problemas de salud bucodental. Ya, si nos habla de algunos casos, sí, hay mucha más prevalencia de enfermedades en ciertas personas con discapacidad. Bueno, los establecimientos de salud inaccesibles suponen una dificultad hasta 6 veces mayor para las personas con discapacidad, nosotros lo sabemos. Ya, la proporción de mujeres con discapacidad era mayor que los hombres de todos los Estados miembros de la Unión Europea, y las desigualdades en salud se derivan de las situaciones injustas como la estigmatización, la discriminación, la pobreza, la exclusión de la educación, entre otras barreras. O sea, aparte de vivir una situación de discapacidad, la persona tiene otras también concomitantes asociadas como la pobreza, la falta de educación, la salud, ¿no es cierto?, donde tiene más problemas de salud, y esto va generando mayores complicaciones. La siguiente. Bueno, para cerrar, yo iba leyendo rápidamente los aportes de cada uno de ustedes, muy interesantes. Bueno, tener una reflexión para cerrar el módulo es construir un mundo realmente inclusivo, que es nuestra aspiración, necesita el compromiso de todos los seres humanos, dictando políticas en pos de la equiparación de oportunidades, pero el desafío más importante es lograr el cambio de la mentalidad, en la cual no veamos a las personas con discapacidad como meros receptores de ayuda, sino como personas activas capaces de aportar a la sociedad, aunque requieran apoyos, aunque estas personas requieran mayores o menores apoyos, lo que queremos desarrollar en ellas es la autonomía. Autonomía pensando que ojalá puedan comer solos, si no pueden, con dificultad, con apoyo, con algún instrumento, pero eso ya es un porcentaje de autonomía. Ya, solamente ahí no me quiero alargar más, porque estamos en la hora y tienen un desafío, ustedes van a tener que hacer una prueba, ¿ya? No es una prueba difícil porque creo que hemos tomado y retomado los conceptos tanto en el trabajo que hicieron, y la prueba va a ser, van a tener tiempo, se va a abrir mañana en la tarde, y estas van a tener tiempo hasta el lunes en la tarde para responder. Estoy segura que les va a ir bien a todos, ¿ya? Y a todas, por todos los aportes, por el conocimiento que fueron consolidando a través de este módulo. Solo me resta decirles que les vaya muy bien en los otros cursos, los otros módulos que se están desarrollando y planteando. Y nuevamente los felicito por haber tomado este desafío. Aquí hay distintos niveles de conocimiento, de experiencia, pero sin embargo el conocimiento de cada uno aporta, ¿no es cierto?, al aprendizaje de todo el curso. Hay una mano levantada de Diego. ¿Quieres hablar o se quedó ahí de pie? Gracias, Claudia. Parece que quedó con la manito levantada Diego, ¿no es cierto? ¿O quieres opinar? Muchas gracias, profesora, por la clase. Gracias a ustedes por su interés, su motivación. Que descansen. Mañana será otro día y hay que trabajar. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
Gracias muy a buenas ustedes. noches. Buenas noches, muchas Chao, gracias. chao. Buenas noches. Chao, que Gracias, Chao. gracias, chao. Gracias. Disculpen, este es el momento para hacer algunas consultas. Sí, Sí, por supuesto, si todavía hay O sea, tiempo. disculpe, no es en relación a las clases de este módulo, es con un trabajo del módulo anterior, que tengo unas dudas. No sé si las puedo sí, plantear acá porque le hablé a mi... está a- Wendy, no te preocupes. ¿Cuál módulo? ¿Cómo? Está Wendy, que te la Ah, puede solucionar la duda. ya. Eh, Miren, lo que pasa es que yo estoy usando un computador hace poco tiempo, ya es un nuevo computador, y este computador tiene sus programas como propios para poder realizar trabajos. Yo realmente no me había dado cuenta que yo no tenía instalado el Word, porque todos los archivos que yo descargo desde la plataforma se descargan en el computador, yo lo completo y subo las tareas. Entonces, la primera tarea que fue del horario, yo revisé y tengo un 1 porque la profe en la observación puso que no pudo abrir el archivo porque no estaba en Word ni en PDF. Pero sinceramente, cuando uno sube el archivo, como que sale el icono de Word, entonces yo me confié. Y después, claramente yo en el último trabajo, eh, creí que quizás había un problema con el Word porque el formato que nosotros hicimos el último trabajo, a mí no se me descargaba igual que al resto. Y yo ahí puse en la observación que si el archivo no estaba en Word como ellos lo pidieran, que me dijeran, ¿ya? Pero yo obviamente, o sea, yo no había visto la nota anterior. Y ayer o antes de ayer vi la nota del horario y claro, sale que tengo un 1 porque no se pudo abrir el formato del horario. Entonces, yo no sé si está la chance a yo poder reenviar el horario y también de reenviar las otras tareas, porque si ese primero ya no se subió en Word, quiere decir que a lo mejor la línea de tiempo, que si bien no era con nota, tampoco a lo mejor lo van a poder abrir. Y el último trabajo del módulo, de este módulo, yo igual lo subí en el archivo que descarga mi computador. Entonces lo más probable es que tampoco a lo mejor lo puedan ver, aunque no he recibido ese feedback aún. Hola Cecilia, buenas noches. Bueno, a Jimena, a Geraldine y a todos los que están por acá, me sumé hace Hola. ratito para acompañar en esta sección. Sí, Cecilia, tu tutora que es Geraldine, ella planteó el caso y hasta donde entiendo te debe haber enviado un mensaje en la tarde, pero sí abrimos solamente el plazo para el horario. Tienes plazo hasta mañana, si mal no recuerdo, a las 13 horas para subir el archivo en Word. En el caso de la evaluación del módulo uno no lo habíamos contemplado porque bueno, quizás no lo habías planteado tú o no sé si pasó, pero entonces lo que entiendo es que también necesitas la habilitación, porque sí, efectivamente el archivo está, pero está en un formato que no Que nos no es abre. Word, claro, sí. Sí, sí. Y entonces, en ese caso, que efectivamente había subido la, mm, la tarea, se te abre sin ningún tipo de penalización. Pero sí, sí lo planteó Stephanie y entiendo que te había mandado un mensajito por el módulo Ah, no. cero. Lo vamos a incluir al módulo uno también. Pero si el módulo cero, si no te llegó el mensaje, igual la información es que está habilitado para que puedas subir el horario hasta mañana, jueves 21 a las 13 horas. ¿Ok? Ah, ya. Sí, no, claro, yo le había enviado el mensaje a Estefanía, pero al menos hasta hoy día no me había dado la Te ha llegado. respuesta. Sí, o a lo Ok, mejor no, yo la revisé y no tengo nada. Pero ok. ya. Bueno, pero Y, esa es la y- información. Está disponible hasta mañana y las otras, entonces, vamos a habilitarlo igual hasta mañana, ahorita cuando termine la clase. Para entonces, mañana a ya. la 1. Lo puedes subir en el archivo que corresponde. Ah, entonces yo voy, por ejemplo, al módulo cero y ahí mismo elimino el que subí y subo el nuevo en Word. Sí, creo que no te da para eliminar, te va a dar es para subir otro. Ah, ya, perfecto. Bueno, Ok. ya, profe, gracias. Chao. Chao, chao, chao a todas. Muchas gracias. Chao. Chao. Hola, yo tengo una consulta. Hola, Diego. Es que sabe que no sé qué pasa, pero parece que
No sé si será el tema de mi computadora o no, como que uno, que no puedo entrar cuando ustedes derivan a las salas. Lo otro es que cuando quiero activar el audio a través del computador no me deja, ahora tuve que entrar por mi teléfono. Entonces mi consulta es si es que en el ahí ustedes ven mi nombre o sale como iPhone Diego, porque yo le cambié el nombre, Se le te puse, ve, se ve Diego como Armando Solar Sobarzo, así que en este caso está bien. Diego, consulta, en el módulo cero tú sí pudiste entrar al grupo, ¿verdad? A la actividad de grupo. sí, sí, ahí yo puedo entrar porque me derivaron y ahí mi computador me dejaba interactuar desde él, pero allí, la clase anterior y esta tuve como complicaciones porque delante estábamos en clase, pero ¿qué pasaba? Que yo acá no escuchaba nada, pero sí estaban ahí y después yo tuve que sacar mi audífono, desconectar el audífono para que no se escuche Mm, tanto el lector de parte de ustedes, o sea, desde mi parte hacia allá. Entonces, ¿qué hago? Yo me uso audífono. Me saqué el audífono y ahí sí pude escucharle a ustedes. Entonces después me volví a colocar el audífono para ver qué Ahora pasaba. con los audífonos. No me dejó, así que tengo que entrar de mi teléfono. Entonces igual Sí, tenía la duda. Geraldine me había mandado un mensajito hace rato que me había manifestado que habías tenido problemas con los grupos. Mañana, Diego, en el transcurso de la tarde te voy a contactar por tu teléfono que tenemos en la base de datos y de pronto podemos ver allí si hay alguna falla. Pero lo que me estás mencionando pareciera que es una falla inicialmente, hay que verificarlo. Inicialmente parece algo del micrófono que pueda estar generando alguna incompatibilidad, porque nosotros estábamos tranquilos porque en el módulo cero habías podido ingresar. Vamos a hacer unas pruebas mañana. Mañana conversamos y ajustamos, coordinamos un día para hacer la prueba. ¿Te parece? Ujú, sí, eso más que nada y quería ver si es que había quedado presente porque en un instante tuve que salirme de la clase Diego, para volver. Ya. ¿Ah? al menos en la mayoría, habría que revisar igualmente terminado la clase, pero ¿qué fue lo que yo te puse en el chat? Pero al menos cada vez que yo te veía, salías como, tal como estás ahora, Diego, coma, Armando Solar Sobarzo, ¿ya? Así Sí, que debieses estar presente. Yo, de todas maneras, Wendy, lo vi desde el principio. Así que si hubiese un error ahí sería como margen de tiempo, pero estaba conectado desde el principio. Ok, sí, más excelente. que nada era por eso, para no quedar ausente. Sí, Sí, y claro. cuando estábamos tratando de que era lo que yo te explicaba, de entrar a la sala de pequeños grupos, se notaba que trataba, porque se abría el micrófono, salía el ruido como de codificar en la lectura y luego se cortaba el audio, se volvía a Sí, abrir, se volvía a cerrar. Entonces era evidente que había un problema de audio, no era que no estuviera la persona. sí, era más que nada eh, eso. Y lo último es ahora relacionado a la materia, o sea, a este, al diplomado, porque este es discapacidad, gestión y inclusión social, creo que se llama, ¿cierto? Se me olvida el nombre del diplomado. Yo tengo una Inclusión consulta, social y gestión en discapacidad. exacto. Entonces, no sé si me estoy aproximando mucho o no, pero yo tengo una duda. Ustedes en el programa que tienen, que no lo he leído realmente todo, tienen como una parte donde nos vayan a enseñar, por ejemplo, como dice gestión, a cómo tramitar una credencial, a cómo tramitar las ayudas técnicas para las personas en situación de discapacidad en el plan, porque encuentro que eso es importante si queremos impulsar lo que es la gestión para ayudar a pasar la herramienta a las personas para que puedan tener su desarrollo personal, porque muchas personas creo que no sabemos, yo me incluyo porque yo soy persona en situación de discapacidad, pero muchas veces no sé gestionar una credencial o no sé cómo gestionar cómo completar un formulario para hacerle la ayuda técnica, para gestionarle una ayuda técnica. Más que nada es por eso. O sea, es como una consulta. No sé si a lo mejor sí Bueno, lo van a hacer. fíjate, ahí, bueno, en el módulo cero, en el último tema está el brochure de todo el diplomado. Y está bueno, está en infografía y en macrotipo. Ahí ves los contenidos de todos los módulos.
pero evidentemente no está el detalle, así como decirte ta, ta, ta. Entonces, o sea, te dice los enunciados, los contenidos. Ahora, tenemos un módulo de inclusión social que tiene que ver con procesos de ayudas técnicas para distintas discapacidades y se hace una orientación sobre los sistemas que tenemos, los servicios que tenemos en Chile, em, como los sitios web, esto. El detalle de que llenemos el formulario para hacerlo no está contemplado porque más que gestión, eso es bien ejecutivo, ¿no? Pero sí te indicamos, bueno, no a ti, se le indica a todos que existen estos recursos, que existen estos servicios y dónde están, y dónde están. En el caso y en el módulo 5 está más el tema hacia la formulación que es más como cómo formulamos políticas y estrategias para eh, gestionar la discapacidad. Ahora bien, en el caso de la orientación específica, que lo estás planteando como una inquietud, bueno, yo se lo puedo plantear al equipo de profes porque en realidad sé que hay unas que tienen más experiencia en este tipo de procesos y si alguna puede brindar algo específico, pues creo que puede ser de ayuda. Y en la sección general, en los recursos de nivelación que eran optativos para todos, porque si ustedes aprobaron su prueba diagnóstica, no estaban obligados a revisarlo. Sin embargo, ahí hay una infografía que también tiene su macrotipo y uno de los contenidos tiene que ver justamente con el tema de la credencial, Diego, y te dice el sitio web donde se gestiona y te dice, y eso lo sé porque yo monté la infografía con la información que me dieron, entonces sé que te lo puedo decir a tu tutor que te la envíe, pero igual te invito en la sección general la infografía de temas básicos, porque es un básico ese. Y te aparece el enlace donde se solicita y el enlace donde están los requisitos. Inclusive requisitos si eres menor de edad que tiene un procedimiento o si ya eres mayor de edad que tiene otro procedimiento. Así que te invito a revisar esa infografía creo que te puede ayudar porque tiene el enlace al sitio web, a los dos sitios web donde se procesa. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Eso era Mm, solamente lo que quería plantear. Gracias. Muchas gracias. Daniel y Francisca, ¿tienen la manito levantada para en esta ocasión o se quedaron desde las participaciones previas con Jimena? Sí, soy Daniela. Voy a tratar de hacerlo muy cortito. Solo saber, lo que pasa es que en algún momento me desconecté, que no me había pasado, pero como un minuto, no sé si se cayó internet y todo eso. ¿Después se reactiva solo o hay algún problema ahí con la asistencia? Me conecté, yo creo que menos de un minuto habré demorado como en darme cuenta y volver a conectarme, pero no sé si eso influye en realidad en la asistencia, por si es que pasa más No, no adelante es también. problema. No es problema. Cuando vuelves a sumar, porque el Zoom te agrupa todas las veces, te empieza a registrar las veces Ah, que entraste. Sí, y después nosotros perfecto. consolidamos sumamos todos los puntajes que apareció de Daniela, se los sumamos y ahí calculamos. Oye, y otra cosa, ahí el compañero Diego estaba hablando del registro de discapacidad. ¿A eso se refería con la credencial? Sí, Ah, ¿tienes ya. Es que información? igual, es que sí, o sea, igual habemos muchos terapeutas ocupacionales, kines, por ejemplo, ahí en la página del Ministerio de Desarrollo Social está Ventanilla Única, y de ahí hay unos videos súper cortos que son unas cápsulas que son bien buenas en realidad. No sé si en algún momento se pueden compartir porque hace unos cursos bien como cortos y rápidos el ministerio, por lo menos a los que trabajamos, no sé, en el municipio. Yo lo que de hecho guardé, son como 7 cápsulas, pero muy explicativas, muy cortitas y precisas, y te dice cómo, no sé, algunas, por ejemplo, sacar la credencial de cuidador o cuidadora, hay videos de dónde dirigirte para sacar tu credencial de discapacidad o tu registro después en el servicio, en el registro civil. No es como algo como... Igual hay mucho material de fácil acceso. Capaz, no sé, Daniela, podría... te voy a pedir si está en tus posibilidades. Bueno, veo que Diego ya se desconectó, pero te voy Mm. a pedir si está entre tus posibilidades que en el foro de dudas y consultas generales de este Ujú, módulo uno si puedes compartir, bueno, mañana, o sea, un poco más libre, ¿no? Pero ujú. mañana o el viernes, un breve mensaje de pronto con este enlace, ¿no? Creo que
que puede ser una Perfecto, sí. información bien valiosa. Se pueden compartir enlaces ahí, ¿cierto? Sí, claro, claro. En el Ah, foro se llama foro el general, dudas y consultas generales, y lo ponemos ya. allí, por favor. ¿Sí? Ok. Ya. Eso era, profes. Gracias, buenas noches. Gracias, igual. Valentina, consulta, en el chat, ¿dónde se pueden ver las notas? ¿Donde dijo suben los trabajos? Correcto, correcto. Solo que el trabajo, los del módulo 0 ya están evaluados y los del módulo 1 lo entregaron hasta el domingo, así que tenemos 15 días hábiles para evaluarlo, por favor. Pero sí, allí mismo les aparece. Si Valentina no ve su nota en el módulo 0, por favor contacta a tu tutor o tutora porque ya están publicadas. Hola, Hola, Francisca. yo tenía una pregunta, pero quizás es como muy larga. Redondela, pues, o sintetiza. Em, a ver, ¿qué? Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo la planteo? Hay como mm, ciertos tipos, quizás me estoy adelantando, pero como ciertos tipos de discapacidades que se dan de forma temporal y luego ya no, y luego sí, y luego no. Ah, sí, estoy hablando como de Estacional. discapacidades como psicosociales. Eh, yo pertenezco a una fundación que se llama Círculo Polar y es una fundación que tiene por objetivo la psicoeducación acerca del trastorno bipolar. Y soy como parte del equipo y una de las actividades que hacemos son los lunes, se llaman círculos abiertos y planteamos como algunos temas y luego se abre como el micrófono para que la gente pueda participar. Y el lunes pasado justamente me correspondió a mí tratar un tema y yo aproveché lo que hemos estado aprendiendo y entonces, bueno, hablé del tema como de la discapacidad y todo eso. Se dio una discusión bien interesante porque yo creo que las personas que tenemos como ese tipo de discapacidad estamos como bien relegadas respecto a las personas que tienen como algún tipo de discapacidad física. Siempre como lo que se ve o lo que es más evidente es como más fácil y las personas que tenemos este tipo de discapacidad es más difícil también que se visibilice y que se nos dé, por ejemplo, esta credencial. Que en el caso mío, que estoy en Eutimia hace varios años, podría alguien pensar que no tengo la discapacidad. Sin embargo, ¿qué pasa? Y esa era mi pregunta, por ahí va. Yo tomo medicamento, siempre. Sí, mi expectativa de vida es como de 10 años menos que la del resto de la gente. Sí, yo tengo como comorbilidades asociadas, como fibromialgia, TOC, TEA, y bueno, otras personas TDAH, TLP y otros, trastornos de metabolismo, en fin. Entonces, bueno, para todo eso, más medicamentos, más gastos, etcétera. Entonces, sí hay un perjuicio para mi salud, bueno, los riñones, el hígado, etcétera. Hay un gasto. Entonces, si bien yo funciono normal, trabajo, tengo mis hijos, tengo mi casa, yo soy funcional, pero tomando remedios. A veces los remedios no son suficientes. A veces llega el otoño o la primavera y ahí se genera una discapacidad, una discapacidad, eh, ¿cómo se llama? Estacional. Entonces, es súper difícil que a nosotros nos den como alguna credencial, por ejemplo. O si es que te clasifican es como leve, ¿ya? No, la mayoría no tiene dependencia, aunque es como la sexta causa de discapacidad a nivel mundial. Sí. Entonces, pero es por ratos. A veces sí, a veces no. Sí, se Entonces, entiende. y poco se habla en el Senadi, hay pocas cápsulas, hay muy poca información. En general se habla de discapacidades físicas, eh, hay súper poca información. Todos los textos que hemos leído hasta el momento van orientados a las discapacidades físicas, las adecuaciones, los casos. Ah, ya llevamos 4 clases.
pero igual, como que siempre está todo como como abordándolo hacia ese punto de vista. Entonces, ¿qué pasa con ese otro tipo de discapacidad, digamos? Em, ¿Cómo se clasifican? Por eso yo preguntaba, ¿de acuerdo con qué Jimena. toda esa estadística? Le doy la palabra a Sí, la profe allí. sí, no, aparece el trastorno bipolar como dentro de las enfermedades mentales, ¿ya? Pero en Chile hace poco se está haciendo visible el tema. Hay personas que uno empieza, oye, es que yo tengo una hermana que tiene esto, que es bipolar, tengo una hija que es bipolar, tengo una hija que tiene esquizofrenia. De Eso hecho, todavía está hay muy escondido. pocas personas que En salen del Europa, closet con el tema, po. sí, en Europa sí, se está trabajando el tema de la bipolaridad con mucho más normalidad, hay instituciones que se dedican a eso, pero recién en Chile se está tomando el tema. Ya aparece por lo menos bipolaridad dentro de las enfermedades, pero es una condición, ¿no es cierto?, que a veces te limita mucho la participación, es una condición que también te puede impedir trabajar, porque también tiene diferentes niveles. Y hay gente que Claro, realmente le impide trabajar por otras a concomitantes veces, asociadas, por el de hecho, excesivo, a veces sí, po. A claro. mí me ha impedido a veces, pero a veces ¿Mm? no. Entonces, ¿cómo se mide el nivel de discapacidad si es algo que es por episodios? Sí, sí, yo conozco claramente ese cuadro, esa condición, conozco gente y no sé cómo lo evalúan. Ya llega, hay que enviar el certificado del psiquiatra, ya con toda la caracterización y en la cual de cuenta que tú no puedes trabajar, Es que, por ejemplo, ya mi que psiquiatra realmente me te dice, es que encuentras en no condiciones estás de... incapacitada para No, trabajar, pero no por eso, o sea, una persona en silla de ruedas puede trabajar si están todas las adecuaciones. ¿Sigue siendo discapacitada? si están las adecuaciones y necesita moverse, no. Que lo que hay que cambiar en el entorno es también la mentalidad frente a los trastornos de carácter mental, como la esquizofrenia, que uno, cómo va a estar una persona con esquizofrenia trabajando. En cambio, la persona bipolar está con estos altos y estos bajos, ¿no es cierto?, de estar con la manía o estar con la depresión. Entonces, el entorno tendrá que entender ya que hay momentos que a lo mejor no vas a poder ir a trabajar porque vas a estar con mucha depresión y los remedios no te van a hacer el efecto que tú quieres de forma instantánea, vas a tener que esperar 6 meses. Y este es un círculo vicioso, es un tema que recién se está abordando en nuestro país. No es, hay mucho todavía que aprender los que trabajan en el área. Sí, sí, pues, y nada, ahí como lo que hablábamos el día lunes era como que sería como importante ahí como sacar un poco más la voz, hacer más visible el tema. Entonces sería Pero son bonito las mismas también. agrupaciones que tienen que hacer ese movimiento. Sí, bueno, ahí Ellos van a aprovechar hacer un poco naturalmente. esta plataforma, así como si se puede como de repente poner algún ejemplo, algún que otro ejemplo de alguna discapacidad como de tipo mental Mira, a mí no sería. se me ocurrió, pero A mí para sí, las por próximas eso voy estoy a haber acá. dicho antes qué pasa, pero sí ya lo estoy leyendo, ya aparece el tema, no es desconocido, ya se habla. Ya las ¿No? Y personas también dicen, yo soy bipolar. sería súper bueno también involucrar a las personas como para preguntarnos qué es lo que necesitamos, porque a veces se habla desde la teoría y ya en Europa, bueno, y ahora también se está viendo como el tema de considerarnos como expertos por experiencia, ¿no? En la parte terapéutica, digamos. Sí, Entonces, como darle más relevancia, quitar todo el tema así como el estigma, el autoestigma, y como exactamente. darle la importancia también a las personas como en ese tema. Así que nada, eso como entre sugerencias, aporte, preguntas, de todo un poco. Testimonio también importante. Muchas gracias. Lo vamos a tomar en cuenta, Francisca, en especial para los casos, porque, bueno, vamos a estar trabajando con bastantes casos en los próximos módulos, así como en este, en algunos más que otros. Entonces, de hecho, para el módulo 2 que se trabaja el tema de las bases legales, en parte de las actualizaciones que se tiene es el de la ley, bueno, tiene un nombre más largo, pero que uno siempre dice la ley TEA, ¿no? Pero o sea, tiene su nombre, ¿no? Que es uno de los temas que ya se incorporó y se va a estar trabajando en 2 semanas, porque es para el tema 2 de ese módulo.
y está el tema de los cuidadores, la ley de las personas que cuidan, o sea, elementos que también ya se han ido actualizando, ya desde ese parco, de ese punto, de esas que recuerdo que se tienen allí. Y, pero bueno, efectivamente es un tema que todos debemos de ser más conscientes, pues, así que bueno, lo agradezco mucho. Así que lo tomaremos en cuenta para la retroalimentación con el equipo. Sí, pues cualquier cosa que pueda aportar desde esta vereda, ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, igualmente. Chao, chao. Bueno, yo Chao, que creo que estés por bien. hoy Por la estaríamos listos. realización. Agradecerles bueno, a Jimena, a Geraldine por la clase, por el acompañamiento allí y a todos los participantes, bueno, los que se quedaron hasta este instante, Francisca, Rocío, Claudio y Valentina. Así que bueno, que tengan una feliz noche y un excelente fin de módulo. Igualmente, muchas gracias por todo, está súper interesante. Que estén muy Buen bien. descanso. Gracias, Jimena. Chao, Chao. Rocío.